Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: Mirad que os mando como ovejas entre lobos. Por eso sed sagaces como serpientes y sencillos como palomas. Pero no os fiéis de la gente, porque os entregarán a los tribunales. Os azotarán en las sinagogas y os harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa. Así daréis testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando os arresten, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo lo diréis. En su momento se os sugerirá lo que tenéis que decir. No seréis vosotros los que habléis. El Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. Los hermanos entregarán a sus hermanos para que los maten, los padres a los hijos. Se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán. Todos os odiarán por mi nombre. El que persevere hasta el final se salvará. Cuando os persigan en una ciudad, huid a otra, porque os aseguro que no terminaréis con las ciudades de Israel antes de que vuelva el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos habla especialmente de esta audacia, de esta sagacidad. Y a lo mejor es la primera vez que el Señor en el Evangelio habla de que sean sagaces como serpientes. Normalmente la serpiente es un animal que el Señor no utiliza para hablar del cristiano. La serpiente suele ser el símbolo del mal. Y sin embargo el Señor lo utiliza en este momento para hablar de la sagacidad. Lo que significa que nosotros debemos aprender a ser astutos. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que encontrarnos con circunstancias donde abiertamente se nos habla de cosas que no son verdaderamente evangélicas, que no pertenecen al Evangelio del Señor? Situaciones en nuestros trabajos, en nuestros lugares de estudio, donde nosotros tenemos que aprender a ser sagaces. El Señor nos habla de que seamos inocentes, de que confiemos en los demás, y siempre se nos ha hablado de que es bueno que uno sea como niño. Y sin embargo también en esta parte, cuando una persona quiere conservar precisamente esa inocencia, que tiene que aprender a ser sagaz, que tiene que aprender a ser audaz, que tiene que aprender a evadir el pecado. Nosotros no vamos a poder ser personas de Dios si no cultivamos esto también que el Señor nos dice en el Evangelio, el ser sagaces. Y a veces uno ve que la gente no tiene discernimiento. A mí me apena mucho ver cómo la gente cae tan fácilmente en las garras del pecado o de cosas graves sin ningún tipo de discernimiento, y a veces también sin ningún tipo de voluntad que haga que le permita huir de esas oportunidades de pecado. La Biblia, más bien dicho, los santos, dicen que frente al pecado uno tiene que huir. San José María Escrivá de Balaguer decía eso, tenía esa frase, decía: sé valiente, huye. ¿Qué significa eso? Eso significa aprender a ser audaz. Tenemos que enseñarnos a nosotros mismos y enseñar a nuestros hijos cómo huir del pecado. Nosotros vemos, ¿no? La gente es muy audaz para vender las cosas que vienen del demonio, o las cosas que no necesariamente son buenas. La gente es muy audaz para venderlas. Yo me acuerdo claramente que cuando yo ya tenía a Jesús en el corazón, cuando tenía 18 años y me mandaron al paseo de fin de año de sexto curso, a veces los papás sí son bien ingenuos y también por eso pecan gravemente. Pues mis papás me mandaron diciendo bueno, o sea, mi hijito es de confiar y le mando, sí. Realmente yo era de confiar. Tuve que hacerme el dormido todo el viaje de ida para que no me den licor.
todos mis amigos estaban borrachos, todos. Y no lo digo como que fueran malos, sino que esos paseos de fin de año de sexto curso son hechos para emborracharse. Son hechos para tener relaciones sexuales de los jóvenes unos con otros. Y yo me acuerdo que tuve que fingir que estuve dormido durante 8 horas, porque yo no quería tomar trago. Y me movían y me removían y a veces me empujaban y a veces me pateaban, y yo me hacía el dormido. Casi me tocó volverme un artista profesional, porque no quería pecar. Y a lo mejor es una de las cosas que yo me recuerdo de que el Señor me permitió entender que uno en este mundo tiene que volverse audaz. Claro que es mejor no exponerse al pecado. A veces los papás deberían ser más audaces y simplemente darse cuenta que no tienen que mandarle a su hijo a una fiesta, a esa fiesta donde se dan cuenta que evidentemente va a haber muchas cosas que les tienten. O no permitirle a su hija tener una relación con ese chico que evidentemente le va a llevar por un mal camino. Pero también tenemos que aprender a ser audaces nosotros, padres, para darnos cuenta que más allá de las palabras de nuestros hijos hay un mundo que les tienta y que tenemos que aprender a conducirlos. Nosotros también, no sé si la palabra sea correcta, si sea lo políticamente bien dicho, pero a veces deberíamos a lo mejor no ser tan... debemos entender que para lograr las cosas en Dios no podemos vivir como si fuéramos tontos. No podemos vivir como que fuéramos insensatos. Aprendamos de la sabiduría de Dios y con esa sabiduría evitar el pecado. Les envío la bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.